de 15 días que no nos habíamos visto. Así que bueno, pues hoy comenzamos. Bueno, esta es nuestra penúltima clase. Dentro de 8 días terminaremos el curso, así que digamos que estamos como en la recta final ya. Y bueno, vamos a rezar una Ave María antes de comenzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues lo que os decía, que hoy es nuestra penúltima clase, que dentro de una semana ya, con la ayuda de Dios, pues terminaremos el curso y que entramos como, por decirlo de alguna forma, en la recta final. Pues en cuanto a la espiritualidad de Santa Teresita, evidentemente habría mucho que ahondar de ella, ¿no? Y bueno, yo os invito a leerla a ella directamente porque pues tiene un potencial, ¿no? Y una fuerza de atracción pues grandísimo, ¿no? Cuando empiezas a leer a Santa Teresita directamente, pues llega un momento en que te das cuenta que realmente, aunque escuches muchas explicaciones y leas libros sobre ella, nada es como leerla directamente a ella y poder entender, ¿no? De mano directa de ella, pues lo que ella entendió como un camino nuevo y una espiritualidad nueva para dejar en la Iglesia. Y bueno, hoy la idea es pues acabar de ver un poco lo del abandono y bueno, y con esto ya cerraríamos un poco el tema del abandono. Entonces, no sé si os acordáis, bueno, hace 15 días estuvimos hablando mucho pues de cómo desmenuzando el abandono, ¿no? Y lo separamos en 3 tiempos. Primero, conocer nuestra realidad, o sea, hablamos de que para podernos abandonar era importante situarnos en el momento presente, entonces tener conciencia de mi realidad, de mis debilidades, de mis pobrezas, que eso es muy de Santa Teresita. Luego, aceptar esa realidad, porque yo no puedo abandonar en Dios lo que no acepto, y ofrecer esa realidad. Conocimiento de mi realidad, aceptación y ofrecimiento. Y eso sería como unos pasos para vivir el abandono. Pero ¿qué pasa? En la vida cotidiana, que esto también lo hablábamos el otro día, ¿cómo se vive el abandono en el día a día, ¿no? En funciones prácticas? Pues yo os vuelvo a decir, realmente no hay un manual de instrucciones y esto es más sencillo de lo que parece. Porque aunque hayamos desmenuzado eso y hayamos separado y hayamos dicho que hay como 3 tiempos, pues aunque hay 3 tiempos, es como cuando un niño aprende a leer, pues que un niño, no sé, dice mañana, pero entonces al principio le cuesta, ¿no? Y tiene que practicar, y primero dice ma, luego dice ña, luego dice na, pero después de practicar logra leer de seguido y decir claramente mañana. Y cuando logra leer así no está pensando y diciendo, pues primero digo ma, luego digo ña, luego digo na, no, sino que lo dice todo seguido, dice mañana. Pues esto es igual, aunque separamos esos tiempos, el abandono no es que se viva por tiempos, no es que tú digas, ahora estoy aceptando mi realidad, ahora la voy a ofrecer, sino que es un acto de la voluntad que en un solo momento se hace todo. Es algo que es inconsciente. Es como una persona que está conduciendo pues un auto, un coche, no piensa y dice, pues ahora voy a cambiar, pues no sé, a segunda, tercera, sino que es algo que después de practicar como que sale solo, ¿no? Pues esto es lo mismo, el abandono nos tiene que salir solo, tiene que ser algo que nosotros vivimos y como vivimos pues llega un momento en el que nos sale automático. Entonces, con un acto de mi voluntad, yo me abandono en Dios. Y en ese acto de mi voluntad de, que yo hago de abandonarme en Dios, recojo todos estos tiempos. Y bueno, una cosa que nos puede ayudar para vivir el abandono en cuestión práctica, si se puede llamar así, ¿no? Es buscar apoyarnos solo en Dios. O sea, el otro día alguien me preguntaba como que cómo se vivía el abandono pues en la vida diaria, ¿no? Como en el día a día. Pues para buscar vivir el abandono como efectos prácticos, pues una cosa que puede ser importante y nos puede ayudar es buscar solo apoyarnos en Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo pues cosas terrenales en las que me abandono, personas pues en las que me refugio,
La naturaleza del hombre es primero refugiarse en eso antes que en Dios. Por eso es importante que el hombre busque solo apoyarse en Dios para que se abandone en él, porque si no, el hombre por su instinto pues se abandonará. Pues en tal amiga que si no sé cuántas historias, en tal persona que me ayuda mucho, porque tu instinto es refugiarte en el hombre y no en Dios. En Dios nos acabamos refugiando cuando ya el hombre no tiene solución. Entonces, cuando yo tengo este cáncer y parece que nada me lo va a curar, es cuando yo digo, ay, Dios mío, ayúdame. Pero cuando parece que hay un hilo de esperanza, pues casi que ni me acuerdo de Dios, ¿no? Cuando todo me sale bien, pues me cuesta más. Y cuando yo tengo un apoyo humano, pues no me apoyo en Dios. De hecho, Santa Teresita, cuando fue ayudante de maestra de novicias, que veía esto, pues ella, cuando alguna novicia le presentaba un problema que ella veía que podía pues combatir en la vida espiritual ella sola, la dejaba sola, o sea, intentaba no estar al lado de esa novicia para que esa novicia no se apoyara en ella, sino que se apoyara en Dios. Y esto es importante, o sea, tenemos que buscar apoyarnos en Dios, ¿no? Buscarle a Él. Y bueno, hoy vamos a hablar, que es propiamente el tema de hoy, ¿no? De las consecuencias que tiene el abandono en el alma. Bueno, esto que acabo de decir es como efectos prácticos, si se puede llamar así de alguna forma, porque realmente yo creo que no hay ni un manual de instrucciones, ni, no sé, un seguimiento así. Es solamente abandonarse, es que tú con tu voluntad dices, Señor, yo esto te lo entrego. Y ya está. Y cuando el alma hace eso una vez y otra vez y otra vez, pues eso le va transformando por dentro, ¿no? Porque todo el tiempo te estás liberando de eso y se lo estás dejando en Dios. Entonces, bueno, vamos a ver como 3 consecuencias que tiene el abandono en el alma. Cuando el abandono se vuelve algo cotidiano, ¿no? Cuando nos abandonamos una vez, otra vez, pues eso va transformando nuestra alma y va cambiando cosas en nuestro interior. Y bueno, yo he sacado 3 consecuencias que me parecen importantes y que son pues, características de esto. La primera es la suavidad. El alma que vive abandonada logra ser suave, suave y firme, porque no es que sea brandengue, no. O sea, es un alma que tiene clarividencia para ver las cosas como son y tiene firmeza para decir no y para decir sí, para hacer la voluntad de Dios y para decir no cuando ve que eso no es de Dios. Pero es un alma suave, es un alma que vive en paz, es un alma que transmite paz, que tiene dulzura. Y esto es verdad que te puedes ejercitar en ello, intentar ser dulce y todo, pero aquí se necesita la gracia de Dios, ¿no? Y esta es una consecuencia del abandono, la suavidad en el alma. Otra consecuencia que a mí me parece muy importante es la santificación del momento presente. Esto es fundamental, porque mirad, nosotros vivimos o pensando en el pasado o pensando en el futuro, pero pensando en el presente, no, pues porque nuestra naturaleza es así, entonces empezamos, hay gente que le está dando vueltas a su pasado todo el tiempo y está ahí mirando una cosa, mirando la otra, no sé qué, y está ahí todo el tiempo dándole vueltas a su pasado y acaba pues con sentimientos de culpabilidad, de frustración, de resentimiento, de odio. Y luego hay gente que vive solo pensando en el futuro y acaba con estrés, porque quieren acumular dinero para comprarse no sé cuántas historias, están preveyendo el futuro años, miles, y dices, madre mía, si ni siquiera sabes si te vas a morir mañana. Y eso nos produce un estrés que al final dices, no hay que vivir ni en el pasado ni en el futuro, hay que vivir en el presente. Y el alma que vive el abandono, que está continuamente abandonándose en Dios, pues esa alma tiene paz y libertad, ¿no? Y como permanece ocupada en Dios, dándoselo todo a Él, pues vive su momento presente. Hay un montón de personas pues que no avanzan en la vida espiritual y están como paralizados porque están obsesionados con la idea del pasado o del futuro. Hay gente que vive pero obsesionada pues con acumular dinero, con pensar que yo entiendo que bueno pues hay que intentar, y yo no digo que no haya que hacer unos ahorros, que no haya que pensar pues en el futuro de los hijos, todo eso, pero hay gente que está obsesionada con eso, está obsesionada con su futuro,
y por vivir en su futuro no vive en su presente, que es donde hay que vivir, ¿no? Y luego hay gente que está literalmente atormentada por su pasado. Entonces, el abandono nos ayuda a vivir el momento de ahora, porque el momento de ahora es el momento que yo tengo para darle a Dios. O sea, yo únicamente soy responsable y dueña de mi presente. Y dispongo de mi presente para vivirlo bien, para vivirlo en Dios, para vivirlo en su amor. Y de eso soy responsable ahora. De lo que hice antes, pues mira, ya no tengo responsabilidad, porque ya lo hice, lo habré hecho mal, habré pecado, todo lo que queráis. Pero ahora mismo no soy responsable de eso, fui responsable en el momento de hacerlo. Y por eso yo pido perdón, me confieso, me propongo enmendar, pero no me puedo quedar obsesionada con eso, tengo que vivir mi presente. Y lo que vaya a pasar mañana, pues tampoco tengo posesión de eso, solamente tengo el deseo de querer vivir en la voluntad de Dios, pero no puedo obsesionarme con eso. O sea, lo único que yo tengo es el presente y el abandono me ayuda a vivir en el momento actual y en el momento actual para ser santificado. Y la tercera consecuencia, que bueno, aquí hay que poner un poco de atención porque es un poco difícil de entender, pero bueno, yo voy a intentar hacer todo mi mayor esfuerzo por explicarlo de una forma sencilla y bueno, que lo podamos entender todos. Pues la tercera consecuencia de vivir el abandono, de un alma que vive constantemente abandonándose en Dios, es un corazón teologal. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el corazón teologal, bueno, sabéis que las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Se llaman teologales porque parten del teos, de Dios, y nos asemejan a Él, ¿no? Son las virtudes como más próximas a la divinidad, pues más que la templanza, que la prudencia, que la mansedumbre, que la suavidad, que las virtudes que queráis. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes que nos asemejan a Dios. Son las virtudes que más representan a Dios. Y entonces son unas virtudes difíciles de trabajar, pero necesarias, ¿no? El alma que es santa vive estas virtudes en grado heroico y por ende todas las otras virtudes que diríamos están como en un rango menor. No, si tú te ejercitas en estas virtudes y vives estas virtudes, pues te será más fácil llevar las otras virtudes. Entonces, un corazón teologal, o sea, un corazón que vive la fe, la esperanza y la caridad, es un corazón que vive el abandono, ¿no? Cuando yo me ejercito en el abandono y estoy abandonándome en Dios, como fruto me vienen esas virtudes que se adhieren a mi corazón, ¿no? Y lo van transformando. Y ese corazón teologal, ese corazón que vive esas virtudes, pues tiene un modo de ver diferente, un modo de ver divino, un querer diferente, un desear diferente. ¿Por qué? Pues porque estas virtudes interfieren directamente en nuestra memoria, en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad. Y por eso mi voluntad va siendo transformada por Dios. Y yo empiezo a ver y a desear como desea y como ve Dios. ¿Vale? Por ejemplo, si hay gente que en un momento, por ejemplo, lo vemos en la vida de Santa Teresita, pues ella llegó en un momento de su vida a desear el sufrimiento. Entonces dices, bueno, pues qué persona en su naturaleza y, ¿no? Y con 2 dedos de frente y con los 5 sentidos, pues desea sufrir. Pues nadie, ¿no? Porque sabemos que el sufrimiento, pues cuando sufres no lo pasas bien. Pero como el sufrimiento es pues un instrumento de la redención, por eso el hombre cristiano, el hombre católico, no busca aniquilar el sufrimiento como lo hace la New Age, el yoga, el Reiki, la meditación trascendental, todas estas cosas que busca poner la mente en blanco y no sufrir. El cristianismo no busca eso. El cristianismo lo que busca es que ese sufrimiento yo lo puedo unir al sufrimiento de Cristo para ayudar a la redención. Mi sufrimiento unido al sufrimiento de Dios ayuda a la salvación de los hombres, ¿no? Y sabemos que ese sufrimiento es fuente de purificación, unión con Dios, vida eterna. Es un misterio, pero es así y es en lo que nosotros creemos. Entonces,
¿qué persona, podríamos decir, con los 5 sentidos va a desear sufrir? Pues nadie. Pero cuando tu corazón vive estas virtudes que se asemejan a Dios, pues de una forma misteriosa, Dios, como va cambiando el corazón y lo va moldeando a su corazón, pues el corazón del hombre empieza a desear las cosas que Dios desea. Y empieza a desear la salvación de los hombres, empieza a tener celo por las almas, comienza pues a desear en muchos casos el sufrimiento, a aceptar el sufrimiento que le viene pues de una forma especial, a no rebotarse. Pues eso es el corazón teologal, ¿no? El corazón teologal tiene un modo de desear y de ver como Dios desea y como Dios ve, divino. Y en esta manera divina de ver, aquí entra la virtud de la fe. ¿Por qué? Pues porque la virtud de la fe nos ayuda a creer. O sea, yo por la fe creo. Yo por la fe creo en todo lo que marca la Iglesia. Por la fe creo pues, que este sacerdote perdona mis pecados. Por la fe creo que Jesucristo está con toda su alma, su cuerpo, su divinidad en la hostia blanca, en el pan consagrado. Y entonces hay gente que te dice, ¿pero lo ves? Y dices, pues yo no veo que eso se transforme, pero por la fe creo firmemente de que ya no es pan, que no es una hostia blanca, sino que es el cuerpo de Cristo. Que no es vino, sino que es la sangre de Cristo. Y eso nos ayuda a entenderlo, la virtud de la fe. La virtud de la fe nos ayuda a creer en eso. Entonces, esta manera de ver divina en el corazón teologal, en el cual interfiere la fe, pues el alma que vive así, ese corazón teologal que vive abandonado, pues tiene una plena dependencia voluntaria de Dios. A ver, espero poderme explicar bien porque no quiero, esto es un poco denso, ¿no? Pero yo creo que es importante entenderlo y es bonito, es sumamente bonito entender cómo el abandono transforma el alma, ¿no? Que no es solamente el que yo hago y me abandono, sino entender que aunque tú tengas que hacer ese pequeño esfuerzo, Dios hace una transformación en el alma increíble. Entonces, bueno, lo que decía, la fe nos ayuda a vivir con esa visión divina. ¿Por qué? Porque nos hace dependientes voluntariamente de Dios. Nos hace como estar solo en las manos de Dios. De hecho, la Virgen, en el momento en el que el ángel le anuncia, pues va a ser madre de Jesús y todo, ella después, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, que hoy celebramos la visitación, pues ella le dice a su prima Santa Isabel, en el largo, si leéis el Evangelio de hoy aparece, en un largo discurso, ella dice, porque ha mirado la humillación de su esclava, o sea, ella se declara humilde y ella se declara que Dios ha mirado su humildad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se declara dependiente de Dios. Y para ser dependientes de Dios y tener esa visión divina, nos hace falta la fe. Y basta que el alma pues viva una vez esto, viva una vez de Dios y de Cristo, para que todo lo que nos sucede, los dolores, las pruebas, el sufrimiento, las cosas que no entendemos, descubramos el sentido profundo, que es el amor. La fe nos ayuda a ponernos las gafas de Dios, lo que estamos diciendo, a tener la visión divina y a descubrir que detrás de todas esas cosas está lo esencial, que es el amor, que es lo que transforma. Y desde que el alma pues vive apoyada totalmente en Dios, dependiente de Él, pues esta fe, la que decimos, le ayuda a vivir en paz y le ayuda a entender pues que el corazón es invadido por Dios y es transformado por Él. Eso es un poco de trabalenguas, pero yo espero hacerme entender. O sea, la fe nos ayuda y la fe teologal, o sea, esta fe que es en grado extremo y que el abandono nos ayuda a vivir, pues esta fe nos ayuda a entender de que Dios, bueno, a entender y a vivir en definitiva, pues de que Dios toma el alma y la transforma, de que por encima de todo está el amor, de que te ayuda a desear lo que Dios desea, a ver lo que Dios ve,
pues eso, a no ver los factores humanos, el sufrimiento, las pruebas, no sé qué, sino a ver lo trascendental, lo que trasciende a todo eso, el sentido profundo que es el amor. Y entonces, por medio de esa comprensión que se da por la fe, el corazón del hombre se transforma. ¿Vale? Entonces, el alma que vive este movimiento del abandono, que busca abandonarse en Dios, pues en ella arraiga esta fe de tal manera pues que tiene una luz especial para vivir el don del consejo del Espíritu Santo. O sea, la fe en ella también hace eso, le ayuda pues a que el don del consejo tome fuerza en ella y que pueda ayudar a los demás y que pueda tener como una luz especial para iluminar a los demás también. Y de hecho, el alma que vive pues esta virtud de la fe, pues puede decir, ¿no? Señor, yo no sé nada, pero tú sabes todo por mí. Yo no veo, pero tú ves por mí. Yo no sé amar, pero tú amas por mí. Por eso, aunque el alma se ve pequeña y frágil, como dice Santa Teresita, aún así logra guiar a los demás, ¿no? Tiene una luz especial por esta vivencia tan fuerte que tiene de la fe, en la que logra ayudar a los demás y logra entender de que aunque ella no sepa, aunque ella no entienda, Dios la asiste de una forma especial. Y esta manera de ver en Dios y desde Dios, pues en nuestra vida cotidiana, diríamos, va cambiando nuestras ideas, nuestra fortaleza, va quitando vicios y sembrando virtudes, va dando fortaleza para las pruebas grandes, nos ayuda a arrancar de nosotros pues, hábitos contraídos, vicios, bueno, incluso diríamos pecados, pero el alma que ha llegado a esto, pecados mortales no suele tener, pero bueno, pecados o defectos, todo eso, el corazón se va transformando y como que lo va quitando, ¿no? Y de hecho en este corazón que vive de tal forma, pues el abandono y que el abandono la va transformando, incluso la prueba más grande que diríamos que es el sufrimiento, ¿no? Que es pues lo que repele a la naturaleza humana y lo que nosotros mismos nos revelamos, porque cuando tenemos el sufrimiento, hay sufrimientos que son más llevaderos, pero hay otros pues que te desgarran el alma, ¿no? Hay sufrimientos que, pues, que te duelen y que cuesta mucho llevarlos. Pues incluso ese sufrimiento, que es una forma de la pedagogía divina, porque pues Dios por medio del sufrimiento también nos enseña muchas cosas, se nos purifica y nos ayuda, pues incluso en medio de ese sufrimiento, el alma tiene la certeza de que ese sufrimiento le va a llevar a la vida eterna. Que aquí es donde diríamos que entra la virtud de la esperanza. La esperanza es aquello que esperamos, ¿no? Y sabemos que lo más grande que esperamos es el cielo, porque el hombre no ha sido creado para este mundo, sino para el mundo que viene. El hombre no está aquí para siempre, esta no es su patria, esta no es nuestra patria. Nosotros somos del cielo y vamos al cielo. Entonces, la esperanza sobre todo se vive de una forma fuerte cuando espera la vida eterna. Hay gente que le tiene pánico, pero pánico a morirse. Hay gente que la ves súper católica, hay incluso gente de misa diaria, de comunión, y luego tienen miedo a morirse. Y yo digo, pero a ver, esto no concuerda. Porque yo todavía puedo entender de que tengas miedo al modo de cómo vas a morir, aunque el miedo no procede de Dios, el miedo procede del demonio. Pero bueno, hay gente como que se asusta mucho y le parece pues que cómo va a morir, que qué le va a pasar. Y eso es falta de confianza en Dios, porque el alma que confía en Dios sabe que Dios incluso en el momento de la muerte no le va a dejar. Y que Dios le cuidará y no le dejará pues, tener, no sé por qué nos imaginamos como que va a ser tormento y cómo voy a morir y voy a padecer y voy a sufrir y voy a estar. Y dices, que lo mismo te da un infarto ahora y te mueres y ni sientes ni padeces, eso en un instante. O sea, tener ese miedo extremo a la muerte es falta de confianza en Dios. Pero hay gente que es de misa diaria, de no sé qué, y tiene como pánico, ¿no? Hay gente que te dice, bueno, pero es que como no se sabe lo que viene después, y dices, perdona,
pero tú eres católico, o sea, tú programas tu fe todos los domingos cuando dices el credo en la misa. O sea, no puedes decir, no sé qué viene después, porque sabemos claramente que después está el cielo, el purgatorio y el infierno. Y sabemos que pues el alma que se salva, aunque vaya al purgatorio o vaya directamente al cielo, está salvada y va a entrar en el gozo eterno. O sea, sabemos que el cielo es la plenitud, el gozo del alma, la felicidad plena, la visión de Dios, que el alma ahí no va a sufrir, sino que va a gozar eternamente. Entonces, ese miedo es contrario pues, a nuestra fe y es contrario al abandono, a la espiritualidad de Santa Teresita. Entonces, la virtud de la esperanza es muy importante porque la virtud de la esperanza nos ayuda a entender pues que después lo que esperamos es la vida eterna. Incluso nos ayuda a desear esa vida. No digo la muerte, porque la muerte es el medio por el cual acabamos esta vida y llegamos a la otra. Pero yo no digo que seamos unos masoquistas y que la virtud de la esperanza nos ayuda a desear morirnos, pero nos ayuda a desear la vida eterna, el cielo, ¿no? Y por eso es que el alma que vive el abandono de esta forma, que tiene un corazón teologal, pues entiende que todos los sufrimientos de esta vida le ayudan y le aportan para el cielo. O sea, aquí entra la virtud de la esperanza. De hecho, Santa Teresita decía que cuando lleguemos al cielo, el Señor va a decir, ahora me toca a mí, ¿no? O sea, tú has padecido, pero ahora yo te voy a recompensar, porque en el cielo no vamos a poder sufrir. Entonces el Señor va a decir ahí, ahora por todo lo que tú has sufrido por mí, ahora me toca a mí, ¿no? Ahora te voy a dar el 100 por 1 a manos llenas, te voy a dar ni lo que tú te imaginas, o sea, el gozo pleno, que no podemos ni imaginarlo. Y Santa Teresita decía, pues que el Señor hará por nosotros maravillas que sobrepasarán nuestros inmensos deseos, o sea, todo aquello que podemos desear, pues ni siquiera puede ser pensado, porque todo aquello que nosotros deseamos como la plenitud, en el cielo va a ser colmado, pero 1.000.000 de veces más, muchísimo más. Y por eso es importante tener esta virtud de la esperanza, que vuelvo a decir, no es desear la muerte, es desear la vida eterna, es desear la vida de Dios. Y esto, que yo entiendo que por un natural a veces no nos sale, tiene que ser una transformación que Dios hace en el corazón. Pero nuestro medio para que Dios nos transforme de esa forma es vivir el abandono. Por eso la espiritualidad del abandono es tan actual y tan importante, porque si tú vives esto, pues realmente puede ser transformada por Dios. Aunque parece una cosa insignificante y pequeña y dices, bueno, yo me estoy abandonando todo el tiempo y digo, Señor, lo abandono en ti, lo dejo en ti. Es que eso es fuente segura de transformación del alma, ¿no? Y bueno, sabéis que el corazón de un padre, cuando hablamos de nuestro Padre Dios, pues el corazón de un padre se mueve siempre por la confianza de su hijo. De hecho, el Evangelio dice, ¿qué padre si su hijo le pide un trozo de pan, le va a dar una piedra? ¿No? Pues esto es lo mismo, o sea, Dios, si eso lo hace un padre terrenal, pues Dios, cuando un hijo suyo le pide con confianza, ¿qué le va a negar? Pues no le puede negar nada, porque el corazón del padre se mueve por esa confianza que ve en su hijo. Y por eso el gran pecado del mundo ahora es como tener miedo a Dios. Hay gente que directamente es indiferente. Entonces, bueno, hay unos que creen que Dios no existe, no sé qué, hay otros que pasan de él. Pero hay gente que le tiene como miedo. Hay gente católica, cristiana, apostólica, romana, y es como que tiene miedo a Dios. Y entonces le parece pues, que Dios la está castigando, que como cometió este pecado, pues Dios no la puede perdonar, porque ella misma no se perdona, ¿no? Y ahí hay que hacer un proceso de sanación. Entonces tiene como miedo a Dios y desfigura esa imagen paternal de Dios. Y realmente ese miedo a Dios pues viene de no confiar en Él, ¿no? De no confiar en Él y en su poder, de no esperar en Dios, de no creer pues que Dios tiene capacidad para cambiarlo todo, para perdonarlo todo, para darnos la vida eterna, para no dejarnos sufrir en el momento de la muerte, etcétera. Por eso esta virtud, la virtud de la esperanza, pues nos ayuda a no tener miedo a Dios.
sino a confiar en Él de una forma que es como una confianza ilimitada, una confianza grande, una confianza que dice, hombre, yo sé que es mi Padre, y por eso lo espero todo de Él, lo espero todo de Él. Y esa esperanza solo puede proceder de Dios. O sea, esto que estamos hablando, de esta transformación del corazón teologal, sabemos que nos viene por medio del abandono, es una consecuencia del abandono, pero es una operación que Dios hace en el alma, es la transformación. Por eso el caminito de Santa Teresita, el que lo vive, pues puede llegar a la santidad. Y por eso la Iglesia la ha nombrado doctora de la Iglesia, porque realmente ha plasmado un camino en el que nos ha demostrado que ese camino es un camino seguro para llegar a Dios, para santificarnos. Y es tan bonito pensar que todo esto que yo os estoy diciendo, que suena como un poco místico y muy elevado y todo lo que queráis, es una obra maestra de la gracia en el alma. O sea que por medio de esta espiritualidad, todo esto que parece como muy de santos, Dios lo puede hacer en mí. O sea que esto es viable y Dios puede hacerlo en mí. Que yo no tengo que hacer nada ni esa fuerza de puños con el que me gano esto, sino que es un corazón entregado y Dios a cambio, o sea, hará toda esta transformación en mi alma, en mi corazón. O sea, eso dices, madre mía, o sea, Dios pues se ha vuelto loco por el hombre, ¿no? Verdaderamente Dios está loco, está loco. Y como está loco por su amor al hombre, pues transforma al hombre a esta forma, a hacerlo cada vez más su imagen y su semejanza. Aquí estas virtudes que son las que más se asemejan a Dios, pues Él las infunde en el alma y transforma el alma para hacerla cada vez más a imagen y semejanza de Él mismo. O sea, esto, decidme si no es sumamente precioso, si escuchando esto, pues no nos deberíamos de poner a llorar por saber de que nuestro Dios es, o sea, sumamente impresionante, ¿no? De que su amor por el hombre realmente le ha vuelto loco y que su amor por el hombre, o sea, le desatina, ¿no? O sea, nuestro sentimiento de agradecimiento, por lo menos a mí, pues cuando me estaba preparando esta charla y cuando lo leo, pues es un sentimiento de agradecimiento de decir, Dios mío, es que, o sea, yo puedo ser la pecadora más grande, la persona más pues insignificante, con mayores defectos, no lo sé, con todo lo que queráis, de cosas que vosotros veáis en vosotros mismos y todo. Y aún así, Dios quiere hacer esta obra en mí. No, entonces el sentimiento es de decir, o sea, Dios mío, gracias, ¿no? Es un sentimiento de agradecer, pues el amor de Dios por el hombre, definitivamente, ¿quién te ha amado así? Solo Dios. O sea, por mucho que a ti te amen tus padres, tu esposo, tus hijos, incluso por mucho que tú ames a tus hijos de una forma, pues que tú digas, yo por mi hijo daría la vida, pero nunca podremos amar como nos ama Dios. O sea, Dios nos ama de una forma que es que supera todo. Y pensar que en el cielo yo me voy a encontrar con ese amor, pues hombre, no desearlo es que es de tontos. Por eso esta virtud nos hace desear el cielo, la vida eterna, el amor de Dios. Bueno, continuemos, siento el paréntesis. Entonces, la fe, la esperanza que se arraigan en el corazón y el amor, que es la caridad. Fe, esperanza y caridad. La caridad se arraiga en el alma también. ¿Y cómo se arraiga en el alma? ¿No? ¿Cómo toma fuerza el amor de Dios? Sabemos que de las tres virtudes teologales, la caridad es la más grande. El amor es el más grande. Acordaros del himno de San Pablo en la carta a los Corintios cuando dice, pues si no tengo amor, soy un metal que resuena. O sea, ya podría yo cantar como los ángeles, pero si no tengo amor, seré un metal que resuena, pero que no dice nada. Pues el amor es la virtud más grande. Y cómo el alma, pues se arraiga en ella esta virtud del amor de Dios. Pues mira, se arraiga porque el alma toma conciencia de que de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que vivimos, de todo, lo único que cuenta es el amor. San Juan de la Cruz decía que al atardecer de esta vida, o sea, cuando nos moramos, nos van a examinar solo en el amor.
que en el juicio, en nuestro juicio particular, el Señor no nos va a juzgar porque hemos hecho esto, no hemos hecho lo otro, porque teníamos que haber hecho esto y no lo hicimos, porque tuvimos este mal pensamiento. Él dice, no, en mi juicio particular, Dios no me va a juzgar de eso. Dios nos va a juzgar del amor con el que hemos hecho todo. Al atardecer de esta vida nos examinará el amor. Tendremos el examen del amor, ¿no? Y de ver cuánto amor hemos puesto en las cosas. Y de hecho, nuestra fidelidad a Dios, la fidelidad es el amor en el tiempo. De hecho, tú ves una pareja de esposos que llevan 50 años de casados y dices, ¿ese amor qué es? Pues es ese lograr ser fieles durante ese tiempo. O sea, todo ese tiempo que tú dices, madre mía, 50 años, pues esa fidelidad de esos 50 años es ese amor que dura, que permanece, que pasa por altibajos, pero que es estable, que sigue ahí, que es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios es fiel al alma, Dios permanece siempre para el alma. Y de hecho, el Verbo encarnado, o sea, cuando Dios toma forma humana, se encarna y Jesucristo viene en carne mortal, pues es su manera de mostrarnos su fidelidad y su amor, ¿no? De decirnos, pues yo te he amado de tal forma que me hago semejante a ti. O sea, mi amor ha llegado hasta este punto. Y ese amor toma forma en nosotros. ¿Cómo? Pues un rasgo muy característico es haciendo la voluntad de Dios. O sea, la caridad se establece en el corazón del hombre cuando el hombre busca hacer la voluntad del Padre. De hecho, Jesús dijo, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Y el hombre, igual a semejanza de Jesucristo, pues vive un amor tan fuerte por Dios dentro, tan íntimo, tan exclusivo, que su deseo natural es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. Y ciertamente esto del abandono, o sea, y vivir y el corazón que es transformado de esta forma, no significa que es un corazón que vive en la estratosfera como un extraterrestre y entonces ya ni sufre ni padece ni nada. O sea, no. Es un corazón transformado, pero que sigue con sus luchas diarias y sigue viviendo la vida cotidiana. Es un corazón que se ha encontrado con Dios, pero bueno, que Dios no le dispensa el no perderse, el no caer, el no sufrir. No, o sea, abandonándonos a Él no es que escapemos de los trabajos del camino. Las cosas no cambian, ¿no? Los factores externos son los mismos, la vida sigue siendo la misma. Somos nosotros los que desde ese corazón nuevo, teologal, cambiamos frente a la realidad que es la que es, ¿no? Una persona que ha tenido una herida profunda en su alma, pues sigue teniendo la herida, ¿eh? No es que de pronto esa herida haya cambiado, pues esa herida sigue y permanece ahí en él, pero su corazón ha cambiado, entonces puede ver esa herida diferente, pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Una persona que tiene una dificultad en su matrimonio, en su trabajo, no sé, un sufrimiento, una enfermedad, pues esa realidad no va a cambiar, pero el corazón del hombre cambia frente a esa realidad. Entonces logra ver esa realidad de una forma distinta, ¿no? Logra ver con la mirada de Dios, con el querer de Dios. Es como que logras ponerte las gafas de Dios y con las gafas de Dios pues todo se ve diferente, ¿no? Se ve con una mirada distinta, divina. Y la fe, cuando hablamos de estas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pues mirad, la fe, que el hombre hace un acto de la voluntad de creer en Dios, pues esta fe le proporciona lo que decíamos antes, el don del consejo, le proporciona una luz especial. La esperanza, que se basa en la confianza del hombre, o sea, el hombre intenta confiar en la vida eterna, en Dios, pues esta esperanza tiene como consecuencia también en el alma pues una mirada profunda en la que logra ver directamente la acción de Dios.
Igual que la fe le ayuda en el don del consejo con una luz especial, pues la esperanza le ayuda como con una visión penetrante, ¿no? Una visión que logra ver la esencia de Dios en las cosas. Y la caridad, que es un gesto de la voluntad, porque yo vivo la caridad, pues cuando ayudo, cuando intento amar a los demás, amar al prójimo, servir, vivir la humildad, esa es la caridad. Pues esa caridad, ¿qué fruto tiene en el alma? Pues tiene una acción especial del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, una persona que va a ayudar a un hospital, ¿no? Yo qué sé, o bueno, vas a ayudar a una persona que está enferma o a cuidar a un anciano, yo qué sé, lo que sea, un acto de caridad. Pues ese acto de caridad procede de mi voluntad, porque yo lo hago con mi voluntad. Pero el corazón que vive así tiene una acción especial del Espíritu Santo dentro de ella. Es el Espíritu Santo el que obra ahí. Y por eso esta alma, este corazón, tiene una fortaleza de Dios que transforma su debilidad, su fragilidad. Y esto es importante porque, a ver, ¿cuántas veces hemos hablado de Santa Teresita? Pues que Santa Teresita hace mucho hincapié en reconocer la pobreza, en reconocer pues la pobreza, la debilidad humana, de hecho ya dice, consentir en permanecer pobres y pequeños. Pues es importante entender de que aunque tú seas consciente de tu realidad, de tu pobreza, de tus fragilidades, aunque no te rebeles contra ellas, aunque las aceptes y se las entregues a Dios, aunque asumas esas pobrezas que tú tienes, pues en medio de esas pobrezas el corazón puede ser transformado. En medio de esa fragilidad humana, esta transformación del corazón se puede dar y se da. Y el alma es consciente de ello, el alma es consciente de que es pobre, débil, pero que Dios la está transformando. Y de hecho, pues esta alma tiende como a bajarse, ¿no? Como a inclinarse hacia Dios, a inclinarse pues a ayudar a los demás, al servicio, no sé, como estas cosas que es propio de Dios, ¿no? Como a la humillación, a bajarse. Igual que Dios se abaja hacia el hombre, pues el alma que es así transformada en medio de su pobreza, pues también como que se abaja, se inclina a la humildad. Y este corazón que es teologal, porque vive estas virtudes de una forma fuerte, pues es un corazón que es libre, es un corazón que vive una libertad especial. Sabéis que el Evangelio dice, en una parte el Señor dice, la verdad os hará libres. Pues el abandono nos lleva a liberarnos, ¿no? Va transformando nuestro corazón y nos lleva a liberarnos de todos los sentimientos negativos, de todas las dudas, de la amargura, de la desesperación. Es un alma como que vive en un ambiente sobrenatural, aunque vive la vida cotidiana, y vive su realidad concreta y vive pues lo que le ha tocado vivir, su día a día, pero aún así esta alma vive como en una estratosfera sobrenatural, logra vivir en una atmósfera sobrenatural, porque ve y siente como ve y siente Dios. Y entonces esta alma se ve liberada de todos esos sentimientos negativos, se ve liberada del miedo que tanto daño nos hace. El miedo es lo peor que nos puede pasar porque nos paraliza y si un miedo espiritual es peor. O sea, hablábamos del miedo a la muerte, pero es que hay gente que tiene miedo a todo. Sí, hay gente que tiene miedo a avanzar en la vida espiritual, tiene miedo a que Dios le pida más, tiene miedo a entregarle a Dios tal cosa, tiene miedo a renunciar a algo que Dios le pide. O sea, y ese miedo el demonio lo usa porque mira, del alma que tiene miedo no puede avanzar. Entonces el demonio usa ese miedo y no se cae, porque no avanzas. Entonces te quedas estancado y aunque podrías recibir a manos llenas, pues no acabas de recibir. ¿Por qué? Porque el miedo te deja ahí estancado, te deja paralizado. Entonces no avanzas. Y el corazón que vive, que es un corazón teologal, se libera de todo eso. Vive en una libertad grande, en una libertad suprema. Vive libre, libre de todo eso. Y la gran libertad es que
tiene libertad para desterrar los miedos de su corazón. Y de hecho, Santa Teresita decía, el Señor es tan bueno conmigo que no puedo tenerle miedo. Por eso el alma teologal confía y le basta a Dios, ¿no? Vive solamente ocupada del oficio del amor, de poner amor en cada cosa que hace, por muy pequeña que sea. Y vive como liberada, ¿no? Vive liberada de todo, vive en paz, vive gozosa, vive poniendo amor hasta en un arroz, no sé, en cortar una papa, en una patata, lo que sea. O sea, vive totalmente entregada a eso. Y de hecho es el alma, pues que vive en esencia la vida divina, vive el Padre Nuestro, que sabéis que el Padre Nuestro es una oración eficaz, ¿no? Y tenemos que rezar, porque el Padre Nuestro nos ayuda, mirad, nos ayuda a liberarnos del yugo de la obsesión por el presente que nos quita la libertad cuando decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿no? Nos ayuda a vivir de la providencia, del abandono, a decir, pues yo confío en Dios, no estoy obsesionada por este momento, por trabajar, sino que vivo confiada en Él. Nos quita ese yugo opresivo. También nos quita el yugo opresivo del pasado, cuando decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. O sea, perdónanos todo eso que yo ya cometí, porque el Señor me perdona de mi pasado. Ahora, si no estoy haciendo nada malo, pues no es una cosa para pedir perdón, no, yo pido perdón por lo que hice, porque pequé, ¿no? Y nos quita también esa obsesión del futuro, cuando decimos, no nos dejes caer en la tentación. O sea, es el hombre, pues que con este corazón teologal vive abandonado en Dios y vive abandonado su pasado, su presente y su futuro, que se hace real, por ejemplo, en esta oración del Padre Nuestro. Y ya para terminar, pues esta alma teologal, este corazón teologal, también logra descubrir en ella una cosa que es sumamente preciosa y muy necesaria. Logra descubrir en ella la Pascua de Cristo, o sea, logra ver que Dios le ha permitido pasar por la muerte y la ha devuelto a la vida. Como esta alma vive en Dios y vive llena de Dios y entregada a Dios, pues logra ver que todas esas heridas que ha tenido, ese sufrimiento y todo, pues efectivamente ha sido muerte, pero es la kenosis, o sea, todo eso le ha ayudado a bajarse para vivir como Cristo, humilde, para transformarlo en una vida nueva. Pues alma vive en paz, llena de Dios, pues logra ver que todo eso no es ni cosas malas, ni cosas que la condenan, ni frustraciones, sino que han sido la kenosis, el abajamiento, por el medio del cual pues esa cruz, ese sufrimiento, esa angustia que tú has tenido, todo eso Dios lo ha usado para ayudarte a vivir el abajamiento, para ensalzarte ahora, para ahora transformarte, para hacerte pasar a la vida, ¿no? Es el misterio pascual, se pasa de la muerte a la vida en el Señor. Y esto es tan precioso cuando logramos verlo en nuestra vida. Cuando yo en mi vida logro tener esta visión y decir, a mí me ha pasado esto, lo otro, tal cosa, y Dios me ha hecho pasar por el abajamiento, por la humillación, por el dolor, pero ha permitido eso en mi vida para ensalzarme, para devolverme a la vida. Y ahora tengo una vida nueva, una vida en Dios, ¿no? A veces escuchas testimonios de conversiones y, por ejemplo, la gente que se convierte, y tiene una conversión como muy fuerte, logra muy bien ver esto en ellos, ¿no? Logran ver cómo antes estaban oprimidos y tenían muerte y ahora con Cristo viven. Pues es una cosa que nosotros tenemos que poder verla en nuestra vida, ¿no? Y verla desde Dios, en los ojos de Dios. Y el corazón teologal, pues participa del mandato divino de permanecer en mi amor, ¿no? Cuando Dios nos dice permanecer en mi amor, que es una invitación pues preciosa, ¿no? Pensar que Dios nos invita a permanecer en su corazón, a permanecer en su amor, pues nos damos cuenta, ¿no? La locura del amor de Dios, que nos hace una invitación como tan profunda a entrar en su intimidad. Y nos damos cuenta pues que el alma tiene que arrojarse a los brazos de Dios, ¿no? Tiene que ver a Cristo con los brazos abiertos
y arrojarse ahí y entender que la vida del abandono es solo Jesús y solo Jesús. El alma que vive abandonada necesita entender que la única fuente segura para vivir siempre en la verdad es solo Jesús. Para permanecer en el amor de Dios, solo Jesús. Para lograr superar todas las calamidades, frustraciones, solo Jesús. Para vivir este abandono y que el corazón pueda ser transformado de esta forma, solo Jesús. Jesús siempre. Y nada sin Él, nada sin Él. Y bueno, pues esta enseñanza que nos hizo Santa Teresita y que es tan necesaria hoy, ¿no? Hoy en día, y que Dios ha permitido pues a una monja pequeña del Carmelo pues vivir y entender, y que la ha podido transformar y dar a conocer al mundo entero, pues tenemos que entender que hoy en día nos es muy necesaria, porque es un camino seguro de santidad, y que si nosotros intentamos vivir el abandono, pues ese abandono nos va a ayudar en todo momento a que nuestra alma vaya siendo transformada. Y yo quería decir esto, porque aunque es un poco complejo entender, espero que me haya podido hacer explicar lo mejor que he podido, lo he intentado. Pero bueno, es importante entender de que yo no hago este acto de abandono, pues para que no me quede otra, entonces lo abandono, sino que tiene unas consecuencias eficaces en el alma, ¿no? Y que esto es un medio de transformación del corazón del hombre. Y por eso podemos decir que el camino de Santa Teresita nos lleva a la santidad, ¿no? Porque es un medio eficaz que nos santifica, que nos cambia, que nos asemeja a Dios. Y bueno, por hoy hemos terminado, que yo creo que ha sido un poco contundente. Y dentro de 8 días, que es la última clase, pues veremos también un poco, de una forma diferente, el corazón evangélico y también otras consecuencias que este caminito dejan en el alma, ¿no? Esto es como para animarnos, para decir, madre mía, qué cosa más buena, para que nos animemos pues a intentar vivir este abandono también en nuestra vida. Y bueno, por hoy hemos terminado ya. Bueno, hermanita, vamos a